Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que Él se haga presente en este programa, que sea Él quien lo conduzca a través mío para que cada palabra llegue al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que tenga que callar y cómo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de que Dios nos llama a todos porque el querer de Dios es que todos nos salvemos. A veces nosotros vemos en ciertas personas conductas absolutamente contrarias a lo que Dios dice, conductas de maldad, de odio, de rechazo. Vemos personas que tienen muy pero muy endurecido su corazón. Y tenemos que saber que todos, absolutamente todos, por más pecadores que seamos, porque como bien dice en el capítulo 8 de Juan, ¿verdad? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por más pecadores que seamos, Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso, aquella persona que vemos que está más apartada de Dios, más alejada de Dios, es por quien más tenemos que rezar. El Señor, dice la palabra de Dios, hace caer la lluvia sobre justos y sobre pecadores. Y así también quiere que todos podamos llegar a la salvación. Es decir, la oportunidad tienen todos, pero las oportunidades se toman o se desechan. Y Dios sabe cómo llegar a cada corazón, porque Dios es misericordioso. Dios conoce cada vivencia. Cuando uno le conoce a las personas, por lo general, las personas que tienen una vida difícil porque son quizás muy apegados a ciertos pecados, son personas que muchas veces encontramos que han sufrido mucho. Y Dios conoce cada corazón. Por eso el llamado es para todos. Y nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, ni para juzgar, ni para criticar, ni para discriminar. Y decir, este se va a salvar y este ya está perdido. Dios tiene la última palabra. Y Dios conoce cada vida, cada sentimiento, cada pensamiento, cada paso que ha vivido, cada instante que ha vivido cada persona. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor a nosotros? A rezar. Oren. Oren por sus enemigos y sus perseguidores. Hoy, la Virgen se sigue apareciendo en varios lugares y en todos los lugares donde se aparece, nos habla y nos dice, recen, oren. Entonces, qué importante es la oración. Y cuando son personas con una vida que no tienen problema en demostrar sus pecados,
quizás ni siquiera tienen quienes recen por ellos. Por eso siempre dentro de nuestras oraciones tenemos que incluir a todas aquellas personas que no tienen quienes recen por ellos. Porque hay personas por quienes nadie reza. Y Dios conoce con qué amor pedimos por aquel que conocemos, pero también por aquel que no conocemos. Y cuando nosotros rezamos, el Señor escucha cada una de nuestras oraciones. Siempre voy a hablar de la oración porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Nosotros nos comunicamos con Él. Y aquel que es más pecador y aquel que más daño está haciendo, más necesita oración. Y a veces vemos la maldad, vemos las cosas negativas que hace y eso hace de que nosotros no queramos rezar por ellos. Pero sin embargo el Señor quiere que recemos, porque quiere que aprendamos no solamente a perdonar, sino también a ser misericordiosos. Dios perdona cuando hay arrepentimiento. Y esa oración nuestra lo que puede llevar es a que la persona reciba de Dios ese sentimiento de arrepentimiento, para que se dé cuenta del mal que hace. Y muchas veces ni siquiera queremos rezar por ellos. Pero el Señor nos enseña que sí. Y nos muestra cómo personas que están viviendo en el pecado, en el mal, también son llamadas por Dios. Porque Él da la oportunidad a todos a que cambiemos. Dios no discrimina a las personas, pero Dios nos pide arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva previamente el reconocimiento de nuestros pecados. ¿Y por qué hoy el mundo está tan confundido? El mundo está tan perdido. Porque lamentablemente hoy se perdió el concepto de lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Hay tantos malos ejemplos, hay tanto mal en el mundo que muchas cosas, pero claramente rechazadas por Dios, el mundo los toma como buenas. Y los malos ejemplos están por todos lados. Entonces, ¿a qué nos llama hoy el Señor a cada uno de nosotros? Primero, a que seamos buenos ejemplos. La evangelización comienza por uno. Yo tengo que cambiar primero. Y eso no es egoísmo. Es que yo no puedo pedir para que el otro cambie cuando yo todavía no decidí cambiar. Y no me estoy esforzando por cambiar. Entonces, la evangelización siempre comienza por transformar mi corazón primero. Porque yo pueda abrir las puertas de mi vida y de mi corazón a Dios. Porque yo pueda hacer lo que Jesús me pide. Acuérdense de esa parte del Evangelio, ya está en Mateo, donde dice, muchos me dirán, nosotros hablamos en tu nombre y profetizamos en tu nombre y hemos hecho sanaciones. Y yo le diré, aléjense de mí los malhechores. Porque cuando yo no tengo en cuenta a los demás, cuando yo no me pongo a pedir por los demás y en el lugar de los demás, entonces yo estoy haciendo un altar para mí mismo y estoy cayendo en la soberbia. La soberbia es el pecado que nos aparta absolutamente de Dios. Por eso dice en el Salmo 19 que nunca la soberbia se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave. ¿Qué se contrapone? ¿Qué virtud se contrapone a la enfermedad espiritual de la soberbia o al pecado de la soberbia? La humildad. El darnos cuenta que necesitamos de Dios,
el darnos cuenta de que sin Dios no somos nada, como Jesús nos decía, sin mí nada pueden hacer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que Dios nos llama a todos. Dios no hace diferencia entre las personas. Dios conoce cada corazón, pero también conoce cada vida, cada circunstancia que a cada persona le tocó vivir. Y en la Biblia nos habla muchísimo de siembra y cosecha. Lo que se sembró en cada persona, eso es lo que sale después a la luz. El bebé nace puro, nace con el pecado original y nada más. Pero el bebé cuando nace no tiene ni maldad, ni odio, ni resentimiento, no tiene nada más que amor. Pero va absorbiendo lo que recibe. Y muchas veces faltó el amor, muchas veces absorbió violencia, y el que absorbió violencia va a ser violento después. Muchas veces absorbió indiferencia y después con los años va a llegar a odiar, porque no va a poder entender por qué no le amaron. Y el ser humano funciona así. Lo que recibió es lo que da. Por eso tenemos que tomar conciencia de que tenemos que dar lo mejor de nosotros, que tenemos que hacer lo posible por dejar en cada persona que se cruce por nuestro camino un sello de amor, un sello donde demuestre cada persona que hay un Jesús que vive en cada uno de nuestros corazones. Bueno, en el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 13 en adelante, nos habla de cuando Jesús le llamó a Leví, que es el que escribió el Evangelio de Mateo, y él era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran personas que tenían dinero y que eran designados por el César, y ellos tenían que juntar una cantidad de dinero de los impuestos para poder entregarle al César. Como muchos tenían miedo que no se le paguen, entonces ellos cobraban de más y terminaban robando a las personas. Entonces eran personas con quienes la gente no quería estar porque ya los etiquetaban como ladrones. Pero fíjense, dice, cuando Jesús salió otra vez a orillas del lago, toda la gente fue a verlo y él volvió a enseñarles. Siempre Jesús comienza por la enseñanza, porque lo que transforma nuestra vida es la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy tenemos la bendición, de verdad es una bendición muy grande para nuestro país tener nuestro canal católico Ñandeyarañe, y donde tenemos tantos cursos de Biblia, donde podemos nutrir nuestro espíritu de la palabra de Dios. Esa misma palabra que Jesús enseñaba y que hoy se va transmitiendo para que nosotros aprendamos y conozcamos la verdad de Dios. Y dice, al pasar vio al cobrador de impuestos sentado a su mesa. Era Leví, hijo de Alfeo. Y Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Algo que tenemos que analizar acá es la disposición que tuvo en que al primer llamado de Jesús dijo sí. Y nosotros tenemos que analizar a ver si cuánto tardamos en decidirnos a definirnos por Jesús. Porque
varias oportunidades en nuestra vida, Él nos llama. Él nos llama para que tengamos una vida nueva con Él. Él nos llama para transformarnos. Él nos llama para enseñarnos su palabra. Pero muchas veces ponemos peros de todo tipo. Y encontramos también en la palabra de Dios las personas que no dijeron que sí a Jesús. No todas las personas que le conocieron a Jesús le siguieron. Muchos no quisieron. Entonces, el análisis que tenemos que hacer hoy es: Jesús me está dando la oportunidad de conocerle, de transformarme. ¿Cuál es mi respuesta? No la respuesta de los demás, porque nosotros no podemos cambiar la vida ajena. ¿Cuál es mi respuesta a Dios? ¿Decido seguirle? ¿Decido cambiar? ¿Decido salir de mí o mis pecados? ¿Decido pedir perdón a quien ofendí? ¿Decido que el Señor me transforme, me cincele, me limpie, me purifique, me moldee? Porque nosotros somos como vasos de barro y tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Pero el Señor jamás va a afectar nuestra libertad. Nosotros tenemos que querer, nosotros tenemos que decir que sí. Él está esperando para entrar en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Y fíjense algo muy importante, porque a veces las personas piensan que con solo rezar ya están cerca de Dios. Y es muy importante rezar, pero no te sirve de nada rezar mientras no salgas del pecado, mientras no cambies, mientras no dejes de hacer lo que sabes que está mal. Porque el Señor puso en nuestros corazones, en nuestro interior, eso dice en Siracis o Eclesiástico, los 10 mandamientos. Y nosotros tenemos conciencia del bien y del mal. Aunque muchas veces queramos justificar nuestros pecados, pero sabemos cuando estamos haciendo mal. Entonces, siempre digo, es muy importante rezar, pero no es cuestión solamente de rezar y seguir pecando y seguir haciendo el mal. Si, por ejemplo, soy una persona que está en la corrupción, no puedo seguir robando y después rezando. Y eso es para cada uno y Dios, no para juzgar la vida ajena. Mi vida, la palabra de Dios tiene la capacidad de enfocarnos a nosotros mismos, a mostrarnos nuestro interior, nuestros corazones, nuestro comportamiento. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra libertad decidamos cambiar. Para que nosotros en nuestra libertad decidamos decir: hasta aquí llegué y hoy Jesús entra en mi vida y comienza a transformarme. Porque eso también es muy importante. No es que hoy le conozco a Jesús y hoy ya soy buena. No es así. Es todo un camino en toda una vida donde voy a tener que ir sacando todos mis pecados, mis impurezas. Y fíjense algo muy interesante. Jesús nos dice claramente en el capítulo 8 de Juan que Él es la luz, que Él es la luz del mundo. Y a medida que nosotros nos acercamos a la luz, más vemos nuestras pequeñas impurezas y más tenemos que ir trabajando interiormente por sacarnos todas esas mañas, ese mal carácter, esa manera mal de hablar, esos malos pensamientos, todo aquello que nos termina apartando de Dios. Porque nosotros tenemos que buscar estar con Dios. Pero el Señor espera nuestro sí. Por eso es tan importante, ¿verdad? Cuando Él le llama,
a Leví y le dice, sígueme, él se levantó y lo siguió. Y nosotros tenemos que analizar nuestra vida. ¿Cuánto nos detenemos en el camino del pecado y preferimos el pecado a seguirle a Jesús? ¿O cuánto automáticamente cuando Él nos llama decidimos seguirle a Jesús y prendernos a Jesús y hacer lo que Él nos dice? Con Jesús el camino es seguro. Como dice en el Salmo 18, ¿verdad? Que cuando estamos con Él, ese camino es seguro y nos libra de todos los males. Y todos queremos librarnos de los males, pero para eso tenemos que decidir seguirle a Jesús. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos, ¿verdad?, de que Jesús nos llama a todos. Estábamos leyendo el capítulo 2 de Marcos, desde el versículo 13 en adelante. Habíamos visto cómo Jesús primero enseñó la palabra de Dios y después pasó y le vio a Leví, el hijo de Alfeo, que es Mateo, el que escribió el Evangelio, y le dice, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Respondió automáticamente al llamado del Señor. Después Jesús, dice en el versículo 15, fue a comer a casa de Leví. Y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad había buen número de ellos, pero también seguían a Jesús los maestros de la ley del grupo de los fariseos. Y cuando vieron sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Come con publicanos y pecadores? Qué interesante. Acá vemos la actitud de aquel que se creía muy santo, o se creían muy santos, porque eran, como bien dice acá, ¿verdad?, los maestros de la ley del grupo de los fariseos. Y a veces nosotros juzgamos la vida de las personas, pero sin ningún problema. Etiquetamos a las personas como pecadores o como buenos, como santos. ¿Quiénes somos nosotros? Si ni siquiera podemos conocer sus pensamientos. Tenemos que aprender a no juzgar. Nos dice en el capítulo 7 de Mateo, no juzguen y no serán juzgados, porque con la misma medida con la que midan serán medidos. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? A veces nos creemos demasiado buenos y es muy importante entender que se puede caer en la soberbia del bueno, ese que cree que es más bueno que los demás. Todos somos pecadores. Por eso nos dice Jesús en el capítulo 8 de Juan, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién puede decir yo nunca pequé? Todos somos pecadores, unos más, otros menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Misericordioso y rezar por las otras personas, pero no juzgar, no pensar de que soy tan buena o tan bueno que no me voy a sentar ni con este ni con otro porque están en el pecado, porque así actuaban los fariseos. Y sin embargo Jesús venía y se sentaba con los más pecadores sin problema y le hacía sentar a todos sus discípulos también con los pecadores, para que entiendan de que nosotros no somos quien para juzgar la vida ajena ni el pecado ajeno. Eso le corresponde a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar por esas personas y capaz, cuando estás sentado cerca de él o de ella,
ellos te conozcan y vos seas el camino que utilice Dios para que esas personas le conozcan a Él. Pero cuando nos sentimos superiores a los demás, cuando criticamos, cuando juzgamos, entonces, ¿cómo estamos actuando? Como los fariseos. Y los fariseos le criticaban a Jesús, le criticaban a nuestro Dios, al Hijo de Dios vivo. Y ellos decían que esto come con publicanos y pecadores. Ellos se sentían más. Cuidado con el sentimiento de sentirse superior a los demás, porque también ahí se instala la soberbia. Y se llama la soberbia del bueno. Ese que cree que es más que los demás. Nadie más, nadie es menos. Todos, absolutamente todos, somos del interés de Dios. Por eso Jesús responde, cuando Jesús oyó esto, les dijo, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El pecado enferma nuestro espíritu porque contamina nuestra vida, enferma nuestra alma, enferma nuestra mente y termina enfermándonos a nosotros también. Y el Señor nos viene a sanar, comenzando desde lo más profundo de nuestra vida. Por eso es tan importante, ¿verdad?, buscar siempre hacer una buena confesión. Una buena confesión puede llegar a sanar al ser humano. Cuando la persona tiene en su corazón, en su interior, no solamente el reconocimiento de sus pecados, sino el arrepentimiento de sus pecados. El Señor viene a darnos una nueva oportunidad. Leví, llamado Mateo, él era considerado un pecador por los fariseos. Él era considerado un cobrador de impuestos y prácticamente no tenía salvación en la mentalidad de los fariseos. Pero Jesús vio su corazón y fue uno de sus apóstoles. Fue uno de los 12 que estuvo todo el tiempo con Jesús y hoy tenemos un evangelio escrito por él. ¿Qué puede hacer Jesús con cada una de nuestras vidas? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sabe. Ese más pecador, ese Él puede transformar el corazón. Así pasó con San Pablo también, Saulo. Saulo era un terrible perseguidor de los primeros cristianos. Él llevaba la muerte a las personas hasta que tiene su encuentro con Jesús. Y Jesús lo transforma. Y a nosotros también nos puede transformar. Y a todas esas personas que pensás que están perdidos, Dios le puede transformar. Por eso nunca juzguemos. Por eso entendamos que todos, absolutamente todos, necesitamos esa sanación en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Y que Jesús es nuestro médico del alma, de la mente y del cuerpo, que Él nos puede sanar y que Él nos puede dar la oportunidad de una vida nueva. La decisión de tomar esa oportunidad es nuestra, porque somos absolutamente libres. Pero cuando nosotros ponemos obstáculos, y por eso me quedé, ¿verdad?, en esa parte donde dice cuando Jesús lo llamó, le dijo sígueme, Él se levantó y lo siguió. Cuando nosotros ponemos peros a seguirle a Jesús, es que no hay definición. Y eso tenemos que analizar profundamente en nuestras vidas, porque tenemos que estar decididos y definidos a hacer lo que Jesús nos enseñó en sus evangelios. ¿Y cómo comienzo? Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios si ni siquiera conozco?
tengo que comenzar conociendo. Después paso al segundo ítem, que es aceptar la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas, sobre todo cuando recién se conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Que el ser humano dice, pues esto es un poco anticuado, ya no es moderno. La palabra de Dios está vigente para siempre. Entonces, mi aceptación es la que tiene que estar dispuesto o dispuesta a hacer lo que Dios me dice. Cuando acepto la palabra de Dios es que voy a llegar al tercer ítem, que es la práctica. Pero si yo no acepto esta como la única verdad de Dios, me voy a quedar simplemente en el conocimiento acumulado. Y el conocimiento acumulado no nos salva. Solo la práctica de la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que todos somos del interés de Dios. Y el Señor nos llama a tener una vida plena con Él. Nos llama a que salgamos del mundo para aprender a vivir en el camino de la palabra de Dios. Nos llama a que aprendamos a vivir de acuerdo al querer de Dios. Nos da las instrucciones, esas instrucciones maravillosas que aprendemos en los 4 evangelios y en toda la Biblia, porque en toda la Biblia están las respuestas a todos los problemas que pudo haber vivido o vive el ser humano. No hay nada que no esté en la Biblia, pero nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que toma tiempo. Pero también cuando queremos, el Señor se encarga de que no solamente aprendamos, sino que esta palabra de Dios forme parte de nuestra vida. Y en ese proceso nos sana. Nos sana en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. En ese proceso nos va dando la oportunidad de una vida nueva. Y algo muy interesante que aprendemos cuando conocemos la palabra de Dios es que por tu sí no solamente llega a tu vida, sino también llega a la vida de tu familia. Porque uno es el primero que le dice que sí. Pero de ahí en más, cuando empezamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ese buen ejemplo también van viendo los demás. Y Dios se encarga de transformar cada vida. Pero cuando nosotros decimos que no, estamos cerrando las puertas a que el Señor ingrese no solamente a nuestras vidas, sino también a la vida de todo nuestro entorno. Porque no solamente nuestra familia, ¿cuántos amigos han conocido la palabra de Dios a través de nuestro sí? O cuánto bien ha hecho Dios a través de nuestro sí. Y no es para que nosotros nos creamos, para nada. Es que nunca podemos entender lo que Dios puede hacer con el sí que le damos a Él. Pero es mucho, mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y tenemos que saber que los planes que Dios tiene para nuestra vida son siempre planes hermosos. Pero cuando yo pongo obstáculos, porque pongo peros para no seguirle a Dios o para no hacer lo que Dios me pide, no solamente me estoy apartando de Dios, sino estoy cerrando puertas para que Él ingrese a nuestra vida y a nuestros corazones. Por eso es tiempo de volver a Dios, es tiempo de conocerle a Dios, de dejarnos moldear por Dios para que nuestra vida sea transformada por Él. Y todo lo que viene de Dios siempre es bueno, porque siempre de Dios vienen las bendiciones, lo bueno, nunca lo malo. Entonces siempre que dejes que Dios ingrese a tu vida y te transforme,
siempre tu resultado va a ser bueno. Y por sobre todas las cosas, el entender de que no somos únicos, sino que somos comunidad, que el Señor nos quiere a todos, que el Señor quiere que todos nos salvemos, hace que nosotros también no juzguemos, sino que recemos por las demás personas y entendamos que Él hace caer la lluvia sobre justos y pecadores y que todos, absolutamente todos, somos de su interés. Por eso no juzguemos, no discriminemos, no condenemos, sino recemos. Que cuando nosotros rezamos, las bendiciones caen sobre esa persona, pero también caen sobre nosotros. Ese es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, mi Dios, con todo lo que es nuestra vida, porque tú conoces cada una de nuestras vidas. Tú conoces, Señor, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que pasamos. Tú conoces nuestras alegrías y nuestras penas. Y acudimos a ti para que tú nos transformes. Acudimos a ti con todo lo que somos, sabiendo de que tú nos amas por sobre todas las cosas y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso no solamente te entregamos nuestras vidas, sino ponemos ante tus pies a todas aquellas personas que nos parecen muy apartadas de ti, pero sabemos que tú puedes transformar sus vidas. Confiamos en ti, esperamos en ti y descansamos en ti, mi Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a nuestras familias y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Hoy también te pedimos por aquellos que no tienen quienes recen por ellos, para que tú escuches nuestras oraciones y obres en sus vidas. Te pedimos por aquellas personas que están sufriendo muchísimo en este momento, mi Dios, para que tú calmes su dolor, su desesperación, para que tú obres en cada una de sus vidas. Y te pedimos por aquellas personas que necesitan una oración para llegar a ti. Las ponemos ante ti para que también tú, mi Dios, obres en sus vidas. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por estar siempre presente en cada una de nuestras vidas. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.